Bienvenidos a la información deportiva internacional. Vamos a iniciar con el béisbol y en este caso con la barrida de los Tigres sobre los Yankees de Nueva York. Los Tigres avanzaron el jueves a la Serie Mundial por segunda vez en los últimos 7 años al derrotar 8-1 a los Yankees de Nueva York para barrerlos en la serie de campeonato de la Liga Americana. El venezolano Miguel Cabrera y Peralta batearon cuadrangular de 2 carreras en un ataque de 4 anotaciones en la cuarta entrada contra Sisi Sabathia, quien fue incapaz de evitar que los Yankees fueran barridos en una serie de postemporada por primera vez en 32 años. Austin Jackson agregó un cuadrangular solitario en el 7º episodio por Detroit y Peralta puso la bola sobre la cerca nuevamente un capítulo después. Detroit ganó su 11º título de la Liga Americana y primero desde 2006. Los Tigres tienen 5 días de descanso antes de que inicie el miércoles la Serie Mundial. Nos vamos a meter ahora en el boxeo. Hay novedades y en torno al boxeador, al terrible Morales, que habría dado positivo, al parecer, por clenbuterol. Richard Schaefer de Golden Boys Promotion informó que la compañía fue advertida por la USADA, Agencia Antidopaje de Estados Unidos, de irregularidades descubiertas en el test de Eric Terrible Morales. Aseguran que la sustancia que habría dado positivo es el clenbuterol, que se desconoce si habría sido ingestado por el púgil o utilizado de alguna otra forma. Sin embargo, el pugilista aseguró a medios mexicanos que la información es falsa. Ayer me hicieron todas las pruebas necesarias para sacar la licencia de Nueva York y no tuve ningún problema. Vamos ahora al fútbol y en este caso con una premiación. Hablamos del sueco, de Zlatan Ibrahimovic, que fue premiado. El delantero estelar del Paris Saint-Germain de Francia, el sueco Zlatan Ibrahimovic, fue galardonado con el trofeo Golden Foot. Este premio se entrega a jugadores mayores de 29 años por medio de votaciones con base en análisis de periodistas de todo el mundo. Ibrahimovic se impuso a jugadores de la talla de porteros como Gianluigi Buffon e Iker Casillas, al zaguero Carles Puyol, los mediocampistas Kaká, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf y Xavi Hernández, así como los delanteros Didier Drogba y Raúl. De acuerdo con las normativas del premio, la buena conducta deportiva y la contribución para el deporte son factores importantes a tener en cuenta en la elección. Vamos ahora con John Terry. Continuamos en el fútbol, que no apelará la sanción por racismo. El defensa del Chelsea, John Terry, renunció el jueves a presentar un recurso contra la sanción de 277.000 euros y 4 partidos que le impuso la Federación Inglesa por dirigir insultos racistas al jugador Anton Ferdinand. Terry, de 31 años, fue multado por la FA el 27 de septiembre, a pesar de que los tribunales ordinarios le habían absuelto previamente. Muy bien, nos vamos a meter con otro de los partidos, en este caso de la Liga Nacional, el cuarto partido, y está siendo victoria 8-3 de los campeones, ¿verdad? Acaba de finalizar, según lo que me dice Edgar Galindo, acaba de finalizar el partido 8-3, la victoria entonces de los campeones defensores, que ahora se ponen 3-1 en la serie buscando la gran final, que ya por supuesto tienen a un ganador de la americana este día, la barrida de Detroit sobre los Yankees de Nueva York. Es toda la información deportiva internacional. Muchas gracias. Muy buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido a su segmento de noticias internacionales. Hoy iniciamos en Perú. Una luz arrastró consigo piedras, lodo y muerte. Varias viviendas quedaron soterradas y 11 personas fallecieron. Fuerzas de Socorro de Perú continúan las operaciones de búsqueda de personas desaparecidas tras el desprendimiento de tierra que sucedió en un caserío de la región selvática de San Martín, al sureste del país. Entre los 11 fallecidos figuran 5 niños. La región es azotada por intensas lluvias, lo que ha dificultado las labores de rescate. La comunidad afectada en su mayoría está poblada por caficultores. 10 viviendas fueron totalmente soterradas y hasta el momento han encontrado 11 cuerpos y afirman que el número podría aumentar. Y pasamos a otro tema. Hoy inició el proceso electoral en el que los ecuatorianos elegirán presidente de ese país y una nueva Asamblea Nacional. La convocatoria de elecciones será pública en medios de comunicación masiva y los ecuatorianos han dicho que esperan elecciones transparentes y pacíficas. De esa manera inicia un proceso que con anterioridad estuvo marcado por la polémica cuando se descubrió la falsificación de miles de firmas de respaldo a organizaciones políticas habilitadas para participar en las elecciones.
Bueno, nuestra nota curiosa de hoy: en China se realizó la competencia mundial de salto libre con traje espacial, donde los competidores se lanzaron desde el pico de una montaña a una altura de 1.400 metros. El ganador de la competencia fue un sudafricano que demostró su destreza y la calidad de su traje, especialmente diseñado para esas actividades, convirtiéndose en un atractivo más para los visitantes del lugar. Bueno, y para finalizar, el conflicto armado en Colombia, después de 50 años y dejar huellas de muerte y dolor, finalmente parece que llegará a su final. Las FARC y el gobierno colombiano tienen una difícil labor en las distintas mesas de diálogo a partir de hoy. Conozca la historia del conflicto en ese país en el siguiente trabajo realizado por T13 Noticias. Los orígenes del conflicto armado en Colombia son tan antiguos como la independencia misma de esa nación. La rivalidad entre los liberales y conservadores, las dos fuerzas políticas en ese país en el siglo XIX, desataría la guerra civil entre 1899 y 1902, llamada la Guerra de los 1000 días. El actual conflicto surge con la aparición de las guerrillas en la década de 1960. Varios grupos armados con ideología izquierdista salen a escena. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, formada por un grupo de campesinos que reclamaba la reforma agraria. Paralelamente surge otro grupo paramilitar, el Ejército de Liberación Nacional, inspirados en el movimiento estudiantil y la revolución cubana del Che Guevara. Con un estado debilitado, a finales de los 70s, terratenientes y grupos de derecha crean la llamada Autodefensas Unidas Colombianas, que agudizan más el conflicto, y Colombia se ve sumida en el paramilitarismo e ingobernabilidad. El presidente Belisario Betancur, entre 1982 y 1986, es el que intenta la primera vía de pacificación, otorgando una amnistía general para todos los grupos que operaban en la clandestinidad. Les ofrece inclusión e incorporación política. Como resultado, obtiene el alto al fuego de las FARC en 1985. Sin embargo, ante la falta de respaldo y la eliminación física de miles de guerrilleros desmovilizados, los integrantes de las FARC se sienten traicionados y toman nuevamente las armas. En los 90s, los presidentes Virgilio Barco y César Gaviria logran firmar acuerdos con grupos minoritarios, como el Movimiento 19 de Abril, M19 y el Ejército Popular de Liberación. A los grupos que no accedieron a estos acuerdos, se les declaró la llamada Guerra Total, que continuaría años más tarde con el mandato de Ernesto Samperio entre 1994 y 1998. Con la llegada de Andrés Pastrana al poder en 1999, surge el famoso Plan Colombia. Este proyecto encontraría un enorme respaldo financiero de la comunidad internacional, principalmente Estados Unidos y Europa. Se estima que se gastaron más de 7.000 millones de dólares sin obtener los resultados deseados. Años más tarde asume la presidencia Álvaro Uribe, caracterizado por una línea dura que polariza el conflicto. Plantea una lucha de frente a la insurgencia que responde extendiendo la resistencia a otras regiones. 50 años han transcurrido y ni el Estado ni los grupos armados han conseguido sus objetivos. Solo han llevado prácticas violentas y la militarización del país. La iniciativa del presidente Santos, llevada hoy a la mesa en Oslo, parece ser la vía correcta para iniciar con un verdadero proceso de pacificación en Colombia. Bueno, esperamos que después de estos diálogos finalmente llegue esa ansiada paz para todos los colombianos. Así terminamos el segmento de noticias internacionales. Ahora es momento de una pausa.